Neurosula presenta La salud a su alcance, un podcast donde encontrará las últimas noticias, novedades y descubrimientos en el mundo de la salud, acompañados de entrevistas con expertos y contenido que le ayudará a tomar decisiones informadas para su bienestar. Prepárese para explorar con nosotros el fascinante universo de la salud. Comencemos. Escuche en este podcast. Hoy en día hay muchas medidas de seguridad y se puede decir que los rayos X son completamente seguros. A veces es más cálido un abrazo sincero que muchas palabras. La principal complicación puede venir de caídas. O sea, pacientes con vértigo no se debe levantar bruscamente, tienen que hacerlo en bloque. Y es que precisamente en este país es el lugar del mundo donde hay más personas centenarias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La salud a su alcance, el podcast producido y auspiciado por Neurosula y que pone al servicio de la población hondureña información valiosa sobre su salud. En esta ocasión, el episodio se centrará en una afección muy común como es el vértigo. Aunque parezca difícil de creer, el 80% de las personas sufrimos algún episodio de vértigo en nuestra vida. Un trastorno que puede resultar muy molesto y también peligroso. De todo ello hablaremos con la neuróloga doctora Paola Cubero, que se encuentra en San Pedro Sula. Además, contamos con las secciones habituales de noticias y mentiras contagiosas con Juvenal Caballero, y también en esta ocasión nos acompañará la psicóloga, la licenciada Michelle Núñez, para hablar del duelo. El duelo es eso que también es común en todas nuestras vidas cuando perdemos alguna persona querida. Soy Jano Ludeña y es un placer para mí acompañarles en este podcast número 11 correspondiente al mes de septiembre del año 2025. La salud a su alcance, el podcast. Para más contenido como este, síganos en nuestro canal de YouTube y en Spotify como Neurosula. Bien, tal como les habíamos dicho, contamos hoy con la presencia de la doctora Cubero. Buenos días, doctora. Buenos días, gracias por la invitación. La doctora Cubero trabaja en San Pedro Sula, pero ella hizo sus estudios fuera del país, ¿verdad, doctora? Yo estudié en Cuba. Toda mi formación universitaria fue allá. Estuve 15 años. Soy especialista en medicina familiar y en neurología. Son, por tanto, dos especialidades que tiene la doctora. La doctora Cubero es especialista en medicina de familia y además es neuróloga. A la doctora Cubero pueden ustedes encontrarla en la Clínica Los Andes y en la Clínica Médica Cristiana, ambas en la ciudad de San Pedro Sula. Doctora, ¿es lo mismo el vértigo que el mareo? Son conceptos diferentes. Mareo es el síntoma que refiere el paciente de forma subjetiva de tener esa sensación que las cosas dan vueltas, o que el piso se le hunde, o que se va para un lado, o que tiene inestabilidad. El vértigo es la ilusión de movimiento y que es corroborado por el médico al examen físico encontrando ciertos signos. Y uno dice, bueno, sí, el paciente verdaderamente tiene un vértigo.
¿Por qué se produce el vértigo? Bueno, el vértigo tiene múltiples causas. El 80% se debe a afecciones del oído medio e interno. ¿Qué pasa? Para nosotros lograr un equilibrio, una estabilidad postural, intervienen varias estructuras. Desde lo que es el sistema vestibular, que abarca estructuras del oído medio e interno, también nuestros huesos, músculos y articulaciones, porque tenemos ahí receptores que conforman lo que es el sistema propioceptivo, y estructuras complejas a nivel del cerebro, como es el cerebelo, y sus conexiones a nivel vestibular y a nivel espinal. Entonces, al existir cualquier alteración en estas estructuras, podemos padecer un vértigo. Ya vemos entonces, doctora, que hay muchas causas. ¿Y cuál es la más común? Generalmente el 80% se debe a afecciones vestibulares, o sea, afecciones a nivel del oído, y son benignas. Pero la importancia radica en que son cuadros clínicos muy aparatosos, que viene a repercutir en la calidad de vida del paciente y le impide realizar sus actividades de la vida diaria. Entiendo, entonces debemos de saber que la mayoría de los vértigos son benignos, aunque muy incómodos, pero también los hay que revisten mayor gravedad, ¿verdad? Están los vértigos a nivel central, que son los que más vemos en neurología, que son más del dominio del neurólogo y que son los más graves porque pueden obedecer a infartos cerebrales de fosa posterior, puede ser a tumores del ángulo pontocerebeloso o propio del cerebelo, puede obedecer a enfermedades como esclerosis múltiple, a afecciones sistémicas como el lupus eritematoso sistémico, otro tipo de conectivopatías como la enfermedad de Bessel, inclusive pueden ser manifestaciones de otras enfermedades como leucemia, que pueden acarrear hemorragias laberínticas o hemorragias también cerebrales o coagulopatías. ¿Cómo identifican ustedes, los doctores, que nos hallamos ante un problema de vértigo realmente grave? El cuadro clínico no es tan aparatoso, pero uno como médico encuentra signos de focalidad neurológica, es decir, el paciente tiene debilidad en alguna parte del cuerpo, fue de inicio brusco, se acompaña de cefalea intensa, de vómitos y ser precedido de náusea, y hay algo que nosotros determinamos que no es un vértigo de origen periférico por afectación del oído. Ya, de manera que creo que hay que recalcar que 8 de cada 10 vértigos, 8 de cada 10 casos de vértigo son benignos, mientras que un porcentaje del 20% puede tratarse de una enfermedad más compleja o más grave. Por lo tanto, me parece muy importante recordar a nuestros oyentes que es necesario acudir a un médico cuando una persona ha tenido este trastorno. Ahora bien, ¿a qué tipo de médico puede uno acudir con un vértigo? En realidad el vértigo es de manejo multidisciplinario, porque vimos que abarca muchas estructuras para lograr un equilibrio. O sea, que puede manejarlo cualquier puede ser manejado por el otorrino, porque ya dijimos que el 80% son por afecciones del oído medio interno, por el neurólogo, puede ser manejado por el geriatra y por el fisiatra. Oftalmología también, porque la visión también nos permite el equilibrio. Están los vértigos funcionales, que son por sobreexposición a estímulos, por eso cuando nos subimos a alturas podemos experimentar un vértigo porque no enfocamos bien un objeto y es un vértigo transitorio, pero un vértigo funcional. Lo mismo cuando vamos en movimiento, en un auto, en un barco, son vértigos benignos que son transitorios. ¿Y cuáles son los signos de alarma? Es decir, ¿en qué casos sí o sí hay que acudir cuanto antes al especialista? Bueno, los signos de alarma con un paciente con vértigo son aquellos que se acompañan de cefalea intensa,
de pérdida brusca de la audición, de vómitos sin ser precedido de náuseas. Esos son los que pueden poner en peligro la vida del paciente. Ya si ve que es un vértigo que se prolonga en días y que es muy molesto porque no puede realizar sus actividades de la vida diaria, también debe ser valorado. ¿Cuáles son, doctora Cubero, los casos más comunes que llegan a su consulta en relación con el vértigo? Sí, generalmente son pacientes que llevan semanas, meses con vértigo y ya le digo, han acudido muchas veces al médico general, a veces vienen referidos por el otorrino porque no encuentran como un tratamiento definitivo. Entonces ahí toca estudiarlos un poquito más y descartamos otras afecciones concomitantes. Doctora Cubero, volvamos entonces al más común de los vértigos, ese vértigo de origen periférico, molesto. ¿Qué alternativas terapéuticas tenemos? Es decir, ¿qué medicinas o qué tratamiento hay para este tipo de casos? Cuando el vértigo se prolonga, aparte de los medicamentos antivertiginosos, o sea que son para el mareo, otro pilar importante es la rehabilitación vestibular, que son ejercicios que se le mandan al paciente para poder evitar esas crisis de vértigo, porque existe algún daño en la vía vestibular ya que lo predispone a tener crisis. Los puede realizar el paciente, pero de preferencia que lo haga con un personal especializado y por lo menos yo lo remito con el fisiatra para rehabilitación vestibular. Y así tenemos un mayor éxito en el tratamiento. El paciente mejora considerablemente. Por último, doctora, quisiera yo preguntarle algo práctico para cualquier persona que esté escuchando este podcast y que tenga un vértigo, sienta un vértigo, está en la casa y por ejemplo se despierta con un vértigo. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué es lo recomendable que hay que hacer en ese caso? Ahí la principal complicación puede venir de caídas. O sea, pacientes con vértigo no se debe levantar bruscamente, tienen que hacerlo en bloque. Si está en la cama, se va levantando poco a poco, se queda un momento sentado viendo un punto fijo y si es un vértigo paroxístico posicional benigno debe aliviarse. O en el caso de otras afecciones que no tienen relación con los cambios de posición, hay que asistirlo para evitar caídas. Gracias, doctora. Le recordamos a nuestros oyentes que a la doctora Paola Cubero ustedes pueden encontrarla en San Pedro Sula, tanto en la Clínica Los Andes como en la Clínica Cristiana. La doctora Cubero es especialista en medicina de familia y también en medicina en neurología, con lo cual atiende todo tipo de casos de dolor de cabeza, neuralgias, Parkinson, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctora, por su tiempo. Ha sido usted muy amable. Bueno, un placer. Gracias por permitir compartir este espacio con usted. La salud, a su alcance, te ofrece consejos prácticos basados en la neurociencia para mejorar tu vida diaria, desde mejorar tu concentración hasta manejar el estrés. La salud, a su alcance, una producción de Neurosula. Escúchanos en tu plataforma favorita. Vamos a continuación a nuestra sección de noticias. En ella repasaremos algunas de las noticias más importantes en el ámbito de la salud que se han producido durante el último mes. La primera noticia que les traemos es relativa al gusano barrenador. Se está generando una importante crisis en la región, en toda Centroamérica, pero también en México y en los Estados Unidos, en relación a esta enfermedad que repercute especialmente sobre los animales, pero también sobre algunas personas. Hasta el año 2022 esta infección parecía controlada y solo se reportaban algunos casos puntuales,
pero en el año 2022 se registraron 50.000 casos en Panamá. De ellos 161 se contagiaron también humanos, y en lo que va de 2025 se ha informado de los siguientes casos en Centroamérica: 166 personas en Honduras, 117 en Nicaragua, 69 en Costa Rica, 41 en México, 3 en El Salvador y 1 en Belice. Una segunda noticia que les traemos tiene que ver con las personas que viven mucho, los llamados centenarios. El pasado 15 de septiembre se celebró en el Japón el Día de las Personas Mayores. Y es que precisamente en este país es el lugar del mundo donde hay más personas centenarias. 52.310 japoneses llegaron o han pasado de su cumpleaños número 100 según el Ministerio de Salud de este país. Este país tiene una dieta baja en la ingesta de carne roja y muy alta en la ingesta de pescado y de alimentos vegetales y de bebidas no azucaradas como el té verde, así que hay que tomar nota. Poca carne roja, mucho pescado, mucho vegetal y bebidas no azucaradas. Entre las mujeres es particularmente baja la tasa de obesidad, lo cual podría explicar por qué las japonesas tienen una esperanza de vida mucho mayor que los hombres japoneses. Y por último, queremos hablar de un reciente informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la salud mental, la situación global de la salud mental. Nos dice que estamos frente a una de las mayores crisis de este siglo, puesto que más de 1.000 millones de personas en todo el mundo sufren algún tipo de trastorno mental, como son la depresión y la ansiedad. Sobre todo esas dos son las más prevalentes. Hay desigualdades que no se pueden pasar por alto al hablar de estos trastornos, y es que los trastornos mentales de este tipo, la depresión y la ansiedad, son mayores en las mujeres que en los hombres. En concreto, parece que los años en que las mujeres tienen a su cargo la crianza de hijos o el cuidado de familiares mayores, o sencillamente el tener que combinar el trabajo fuera de casa con el trabajo en el hogar, repercuten en la salud mental de las mujeres. Especialmente, volvemos a repetir, enfermedades como la depresión y la ansiedad, que son dolencias que en muchos casos no nos impiden llevar una vida aparentemente normal, pero muy disminuida los efectos que tanto depresión como ansiedad generan en el cuerpo humano. Hablemos de la mente es un segmento de la salud a su alcance, del podcast de Neurosula, porque la salud mental y la salud física son indivisibles. Nuestra salud mental mejora en la medida que cuidamos nuestro físico y viceversa. Busquemos el equilibrio entre mente y cuerpo. Una vez más está con nosotros en La Salud a su alcance la psicóloga Michelle Núñez. Hola Jano, muchas gracias por permitirme participar en otro de los capítulos referentes a la salud mental. Hemos querido el día de hoy hablar con nuestra psicóloga de cabecera, la licenciada Michelle Núñez, sobre el duelo
El duelo es un proceso emocional que todos sufrimos alguna vez en la vida ante una pérdida. Pero explíquenos usted, Michelle, ¿qué es el duelo? El duelo es una experiencia dolorosa y llena de tristeza tras la muerte de alguien importante para nosotros, y es personal. Nadie puede experimentarlo exactamente igual que otra persona, aunque esté atravesando por la misma pérdida, ni experimentar las fases en un mismo orden. Y esto depende de la resiliencia, esa capacidad de adaptarnos ante las adversidades. Ser resiliente no significa que no duela o que las personas no experimenten angustias. Tampoco es una característica extraordinaria, sino que incluye conductas, pensamientos y acciones que pueden ser aprendidas y desarrolladas por cualquier persona. Y uno de los factores más importantes para tu desarrollo es tener relaciones de apoyo que emanan amor, confianza y seguridad, y que proveen modelos a seguir y contribuyen a afirmar la resiliencia de la persona. ¿Qué hacer y qué no hacer para ayudar a una persona que está pasando el duelo? Definitivamente debemos evitar frases que expongan que sus esfuerzos por salir adelante son insuficientes, como las típicas "todo pasa por algo" o "échale gana". A veces es más cálido un abrazo sincero que muchas palabras. Me imagino que no todos los duelos son iguales. No es lo mismo perder a tu papá que a tu esposo o a un hermano. Cuanto más significativa haya sido esa persona en su vida y más sentimientos haya tenido por ella, independientemente de su relación, mayor será el impacto de su pérdida. Aún así, cada parentesco tiene su complejidad. Perder a la pareja romántica o cónyuge no solo implica lidiar con el estrés de los preparativos funerarios, es la pérdida de la rutina, de los planes y sueños a futuro, con sentimientos de soledad, desesperanza y preocupación. Para los niños pequeños es la pérdida de la persona que le quería incondicionalmente y puede dejar un vacío enorme y aterrador en su mundo. Asimismo, experimentan ansiedad por la vida del progenitor que queda, lo que prolonga el dolor del duelo. Pero lo más duro de pasar ha de ser la muerte de un hijo. Y perder a un hijo o hija es la muerte más devastadora. Los padres se sienten responsables por su seguridad y salud y les parece antinatural que ellos sobrevivan a su hijo, lo que hace mucho más difícil encontrarle sentido y aceptar su muerte. Por último, Michelle, ¿qué recomendación damos para ayudar a un familiar, a un amigo, a un compañero que esté pasando por un duelo difícil? Permitámosle sentir estas emociones intensas, seamos parte de su red de apoyo, de su círculo de familiares o amigos que brindan ayuda para que se reincorpore gradualmente la rutina o actividades diarias. Licenciada Núñez, un tema duro, difícil, pero imprescindible porque todos pasamos por estas cosas. Muchas gracias por ayudarnos a entender el duelo. Muchas gracias nuevamente, Jano, por la invitación. Espero que todos se encuentren bien. Nos vemos. En nuestra sección, Mentiras Contagiosas, abordaremos cada semana un tema relacionado con nuestra salud. Muchas veces, nos dejamos guiar por ideas que hemos leído o escuchado, y que realmente no sabemos si son verdad o una patraña. ¿Cómo podemos distinguir la realidad de la mentira? Aquí en La Salud a tu Alcance, nos ocuparemos cada semana de separar el trigo de la paja y la verdad de la mentira. Buenos días, Juvenal. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal esa celebración de las fiestas patrias? Muy buenos días, Jano. Buenos días, siempre un placer. Pues, ¿qué le digo? Sí, estamos de celebración en celebración con las fiestas patrias y bueno, porque también es la feria patronal en honor a la Virgen de las Mercedes. Y pues súmele a eso que también se está en un año electoral y donde también los políticos andan haciendo lo suyo. Entonces hay ambiente, hay bulla por todos lados, ¿verdad? Entonces pues así estamos de fiesta en esta ciudad. Bueno, aprovechamos para aclarar a nuestros oyentes que nuestro amigo Juvenal Caballero vive en la ciudad del Progreso, que es la que se encuentra de fiesta en estos días. Dígame, Juvenal, hoy vamos a hablar del vértigo. Estamos hablando del vértigo, ya lo hemos hecho con la doctora Cubero.
¿Es cierto que el vértigo solo le pega a las personas mayores? No, de ninguna manera. Lo que ocurre es que se conoce más casos en que las personas mayores con vértigo suelen tener peores consecuencias porque se caen y se hacen daño. Mientras que un niño se va al suelo, tiene menos riesgos o no pasa nada, pero si se va al suelo tu abuelo o una persona mayor, la cosa cambia. Pero puede darte vértigo a cualquier edad. A cualquier edad te puede dar vértigo. Vamos a ver, Juvenal, como usted es el hombre que nos ayuda a precisar y a separar lo que es cierto de lo que no lo es, aclárenos de una vez por todas. ¿El vértigo es una enfermedad o es otra cosa? Eso no, la verdad no es así. El vértigo es síntoma de otra afección o enfermedad. Algunas pueden ser graves y otras son benignas, pero es un síntoma, no una enfermedad en sí mismo. No sé si esto es cierto o no. Yo tuve una vez vértigo y lo que hice fue tumbarme en una cama. ¿Es lo que hay que hacer? Ahí sí está bien informado. Eso es cierto. Sí puede usted tumbarse o acostarse en una cama o en un lugar seguro o estar en un ambiente relajado. A ser posible, no con la televisión a todo volumen. No es el momento de ponerse a escuchar merengue o reggaetón, ¿verdad? Por decir algo nada más. Y sobre todo, evite hacer movimiento brusco, cabeza, cuello y automedicarse. Esto siempre es bueno tenerlo en cuenta. No hay que automedicarse y es mejor visitar al médico. Juvenal, cambiando de tema, ya hace días que le tengo una pregunta guardada y estaba esperando a encontrarme con usted para hacérsela. Dígame, soy todo oído, lo escucho, sí. ¿Los rayos X son peligrosos? ¿Hay que tener o no hay que tener cuidado con los rayos X? Porque hay quien dice que son cancerígenos. Incluso yo he leído que una científica muy famosa, Marie Curie, murió por cáncer debido a los rayos X. Pues es verdad, pero eso ocurrió hace mucho tiempo. Madame Curie utilizó rayos X cuando era una técnica muy nueva todavía. Estuvo en la Primera Guerra Mundial en 1914, hace más de un siglo ya, y se expuso demasiado a los rayos X y lo hizo para servir a los demás, eso hay que decirlo. Y los estudios que hicieron de su cadáver no pudieron indicar que hubiera contraído cáncer a causa de ello o de hacerse una radiografía. Pero hoy en día los peligros son mucho menores. Puede que sea más peligroso estar al sol por una tarde entera que hacerse una radiografía. Eso sí, no hay que abusar de los rayos X, eso está claro. Pero si el médico lo indica es que es necesario. Y los rayos X nos sirven para establecer diagnósticos y salvar vidas. Hoy en día hay muchas medidas de seguridad y se puede decir que los rayos X son completamente seguros. Si uno necesita una radiografía, hay que hacérsela. Salvo en el caso de las mujeres embarazadas, ¿verdad? Sí, cuando una mujer está embarazada es mejor no hacerse radiografías porque pueden afectar al feto. Pero incluso en ese caso, lo inteligente es ponerse en manos de su médico y hacer lo que él indica, ¿verdad? Lo que le diga. Muchas gracias, Juvenal. Ha quedado muy claro, como siempre. Muy amable por su participación. Bien, Jano, siempre será un gusto poder contribuir desde este espacio en Neurosula y como ya lo dice su eslogan, la salud a su alcance. Entonces, un placer. Gracias por la invitación siempre. La salud a su alcance, el podcast. Para más contenido como este, síganos en nuestro canal de YouTube y en Spotify como Neurosula. Y de este modo hemos llegado al final del episodio número 11 de La salud a su alcance, una producción de Neurosula al servicio de la población hondureña. No olviden, si les gustó este episodio, no olviden darnos like o suscribirse,
Para ustedes puede ser un pequeño gesto, pero para nosotros significa tener más difusión y de este modo poder hacer llegar esta oferta educativa a un público más amplio. Recuerden siempre que la salud y la libertad son bienes preciosos que desgraciadamente solo nos acordamos de ellos cuando están en peligro. Cuiden la salud, cuiden su libertad, disfruten y sean felices. Soy Jano Ludeña y ha sido un placer compartir con ustedes estos 30 minutos de Radio Saludable. Hasta la próxima. Neurosula presentó La salud a su alcance, un podcast con las últimas noticias, novedades y descubrimientos en el mundo de la salud. Acompáñenos en nuestra próxima emisión.